Bueno, vamos a ir a Mateo, capítulo 27. Les recomiendo, hace rato que nos venimos olvidando de recordarlo, pero les recomiendo que utilicen en sus celulares el botón modo avión, porque eso cancela todo tipo de ruido, todo tipo de llamada, no hay imprevistos. Bien. A veces suena uno como odioso, pero en realidad es para que todos podamos concentrarnos plenamente en la palabra de Dios. Mateo capítulo 27. Hoy vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. Estamos en la parte final de Mateo donde Jesús es sentenciado a muerte. Vimos hace un par de semanas la primera parte desde el versículo 15, que es cuando el pueblo elige a Barrabás por encima de Jesús, y terminó en el versículo 25. Continuamos en el 26, dice, hablando de Pilato, dice, entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén a la palabra del Señor. Bueno, como les decía, hace un par de semanas continuamos después de mucho tiempo el estudio, porque estábamos al final ya del estudio del Evangelio según Mateo, ¿no? Y hace un par de semanas estábamos viendo el tema exactamente sobre el momento en el que el pueblo, más bien impulsados por los mismos fariseos, eligen a Barrabás, a alguien que habíamos visto que era seguramente uno de los peores convictos posibles que podía haber. De hecho, Pilato lo eligió como opción para que la gente no lo elija a Barrabás y elija a Jesús para liberarlo, pero no, el pueblo eligió al peor candidato posible, ¿no? Y eso también nos hablaba de cómo muchas veces el mundo elige las peores decisiones por encima de la ordenanza de Dios, ¿no? Y hoy nos tocaría ver uno de los momentos más tristes y más terribles de la vida de Jesús, pero que si lo analizamos en profundidad vamos a ver que tiene una enseñanza muy profunda para nuestras vidas. No es solamente un relato histórico, ¿no?, de qué es lo que le pasó a Jesús, sino que hay una enseñanza para nosotros que si leemos al pasar puede pasar desapercibida, pero si prestamos atención hay algo maravilloso para nosotros en este relato tan triste. Seguramente todos aquí vimos alguna vez, o casi todos, La Pasión de Cristo. ¿Quién no la vio? ¿Alguien no la vio? Es más fácil preguntar quién no la vio. Casi todo el mundo la vio. Aún personas no cristianas es raro encontrar a alguien que te diga que no la vio. Una película que se enfoca precisamente en las horas finales de la vida de Jesús, a partir de Getsemaní hasta, en el momento que es arrestado, hasta su muerte y resurrección. Aunque esta película es muy buena y nos da una perspectiva muy realista de lo terrible que debe haber sido para el Señor Jesús esos momentos, no deja de llamarme la atención esto. Fíjense que en ninguno de los evangelios se especifica tanto ni se es tan explícito en cuanto a lo que sufrió el Señor Jesús. Tuvimos que esperar hasta esta época donde existe el cine para ver algo semejante. Pero ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos, y luego en el Nuevo Testamento nadie habla de una forma tan explícita sobre los padecimientos de Jesús. Sí se nos habla de que él sufrió en la cruz, se nos cuenta lo que leemos en Mateo, que es el más exacto, como ya vimos en el estudio de Mateo, el más exacto es Mateo, pero ninguno se pone a hacer un enfoque sobre todo lo cruento que fue esto, ¿no? Obviamente se menciona, no es que no se va a mencionar, se menciona los padecimientos de Cristo por nuestros pecados, pero vemos que siempre se toma, sobre todo en el Nuevo Testamento,
como la obra realizada de Cristo. Nunca se lo ve al momento específico de la crucifixión o del castigo, sino que siempre Pablo, Pedro, todo lo del Nuevo Testamento se enfocan en la obra de Cristo ya realizada para nuestras vidas. Y eso nos tiene que dar un poco de buena perspectiva, ¿no? Porque la película hizo algo muy bueno, pero a la vez no es muy sano enfocarnos en ese momento, en esa crueldad con la que se vivió, porque ni siquiera la palabra de Dios es tan específica con la crueldad que vivió el Señor, que padeció esto el Señor Jesús. Y lo más curioso de esto es que el mismo Señor Jesús, cuando Él nos manda a recordar su muerte, ¿cómo lo hace? ¿Cómo recordamos el Señor cada domingo? En la Santa Cena. Y nos manda que lo recordemos con el pan y con el vino. Dos elementos que son agradables al paladar. Ni siquiera nos manda a hacerlo sufriendo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estuvieron cautivos durante tanto tiempo, el Señor les manda al pueblo de Israel a que una vez al año celebren la Pascua. ¿Y cómo la tenían que comer? Con hierbas amargas, con panes sin levadura. Hoy en día, en la comida hebrea actual, se utiliza, creo que se llama kreplach, que es como un pancito duro, seco, con una crema que dicen que es totalmente amarga. Es precisamente para recordar la amargura de la esclavitud, ¿sí? Mientras estaban en Egipto. Ese es el propósito que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto ya no es recordar el pasado con tristeza, sino es recordar el sacrificio de Cristo en una fiesta solemne. Y es tremendo porque el sacrificio de Cristo es muy superior a lo que fue la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Es muy superior. Lo del pueblo de Israel solamente sirvió para ese pueblo en ese momento, pero el sacrificio de Cristo sirvió para todo el mundo. Nos sirvió a nuestros antepasados, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, si el Señor no viniera todavía. Sirve para todo el mundo en cada lugar de este planeta. Y sin embargo, la forma de recordar lo que Él nos lo da es con una fiesta solemne. Por lo tanto, ahí podemos notar que no deberíamos hacer tanto enfoque en el sufrimiento explícito y morboso de ese momento, sino, como lo hace Pablo, en lo que representó para nuestras vidas, al fin y al cabo. ¿Es así o no es así? Fíjense, vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 53, versículo archimega conocido. Pero ahora bajo esta perspectiva de lo que yo les comentaba, capaz que podamos entender un poquito mejor a qué se refiere. Isaías 53. Donde habla de todo esto que padece el Señor. Obviamente Isaías fue escrito cientos de años antes de que naciera siquiera Jesucristo. Históricamente está comprobado que es un libro muy, muy anterior a Cristo, aproximadamente unos entre 500 a 700 años antes de Cristo. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito esto cientos de años antes de Cristo, fíjense que nuevamente el enfoque no está tanto en el martirio que sufrió, sino en el efecto que tuvo sobre nosotros. Me mata esta parte que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y fíjense que esto es tremendo porque durante muchos años el pueblo de Israel no sabía de qué está hablando Isaías. Y sacaban conjeturas, puede haber sido de esto, del otro. Yo he escuchado a algunos judíos que no quieren creer en Jesús, dicen: no, se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que sufrió eso por la humanidad. No sé de dónde sacan esa interpretación, pero bueno, no quieren reconocer que claramente está apuntando al sacrificio de Cristo, ¿no?
Pero es tremendo que tantos años antes de Cristo ya el Señor le había dado a Isaías este conocimiento de que el propósito del sufrimiento de Jesús en la cruz era ¿para qué? Para curarnos a nosotros. ¿Pero curarnos de qué? Del pecado, ¿sí? Del pecado. Esa es la curación, iba a decir. Esa es la sanidad que el Señor quería darnos, que esa era nuestra mayor enfermedad. Después, bueno, Dios puede darnos sanidad física, sí, pero es un extra, ¿sí? Como también puede dejarnos toda la vida con una enfermedad y no sacárnosla porque así es su voluntad. Pero nos sacó la enfermedad más importante, que es el pecado, que nos llevaba al infierno, ¿sí? Así como una enfermedad grave te puede llevar a la muerte física, el pecado, la enfermedad más grave, que es el pecado, te lleva a la muerte eterna. Y aún Isaías recibió esta revelación tantos años antes de Cristo, de que el enfoque de esta obra, y fíjense cómo lo dice Isaías, el molido fue por nuestros pecados. Esa es la descripción más gráfica y explícita de lo que sufrió el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque literalmente, como vimos en la película de la Pasión de Cristo, literalmente molido fue por nuestros pecados el Señor Jesús. Todo lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz y en el camino hacia ella tenía el propósito de sanarnos y darnos paz para con Dios. En el mundo no teníamos paz porque no estábamos en paz con Dios. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar un amor más grande que ese? Que brindar tu vida en un sacrificio tan terrible, tan doloroso, solamente para que otra persona tenga paz y tranquilidad, para que esa persona sea sanado. Fíjense cuántas veces nosotros a lo mejor hacemos algo por alguien y esa persona es malagradecida y enseguida podemos sacar el reclamo. Yo le di un trabajo, yo lo llevé a tal lado y mira cómo me paga. Yo le pagué los estudios a mi hijo y se me fueron de la casa y mira, no me llaman ni para el Día de la Madre. Cuando solemos hacer algo, solemos esperar algo a cambio. Nuestro amor, nos guste o no nos guste, es un amor egoísta. ¿Sí? Yo doy lo mejor para mi hijo porque espero que mi hijo un día dé lo mejor para mí. Sin embargo, el amor de Dios no es así. Él no nos reclama nada. Él no nos pide que recordemos con dolor su sacrificio. Yo sufrí esto por vos. ¿Vos no sos capaz de ir a la iglesia todos los domingos? No es así el Señor con nosotros. No es así para nada. Nosotros somos de esa forma, pero el amor de Él es muy, muy distinto al nuestro. Está en un nivel que no podemos entenderlo. Vamos a ir nuevamente a Mateo para que podamos repasar paso a paso lo que acabamos de leer. Versículo 26. Dice, entonces les soltó a Barrabás, o sea, Pilato les soltó al pueblo a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vemos que Mateo no hace mucho énfasis en el escarnio que fue el azotamiento del Señor Jesús. Lo vemos más exactamente, como les decía, en la Pasión de Cristo. Pero históricamente se sabe que, a pesar de que Mateo no lo especifica, históricamente se sabe que los soldados romanos eran entrenados para ser sádicos a la hora de castigar. No hay que olvidarnos de que los soldados romanos en la época, ¿por qué el Señor eligió nacer en esa época? Porque fue precisamente como quien dice, la epítome de la civilización antigua. Fue precisamente el derecho romano, todas las leyes que tenían, y la intención con todo esto de los soldados romanos era castigar a los verdaderos delincuentes. No buscaban castigar a gente inocente. Aún estos hombres que estaban azotando y golpeando al Señor no lo hacían plenamente, o sea, si bien obviamente tenían esa morbosidad y maldad humana, ellos lo consideraban un reo más. Ellos no sabían qué había hecho exactamente, porque no era parte de ellos, pero sabían que era un delincuente que se hacía pasar por rey. Entonces desataron toda su furia contra él como si lo hicieran contra un delincuente cualquier otro, ¿no? Los azotes, que según se cree, aunque acá en Mateo no lo dice específicamente, pero los romanos tenían la costumbre de hacer los 40 menos 1, ¿no? O sea, 39 azotes se les daba a los reos. Y este látigo era... seguramente ya lo hemos visto varias veces, era un azote de cuerdas que tenía trozos de metal, de plomo, y de pedazos de hueso, con la intención, ¿cuál? De desgarrar la carne, causar el mayor dolor posible sin que la persona pierda la vida. ¿Sí? Por eso les decimos, eran entrenados en ser malvados,
realmente. Y esto lo anoté acá como nota personal porque no me quería olvidar. Yo creo que el Señor permitió que, porque fíjense que yo antes, recuerdo de chico, antes de que existiera siquiera la pasión de Cristo, todas las figuras que se tenían de Jesús era un Jesús crucificado que le salía sangre de las manos y del costado. Pero era raro ver algo mucho más allá de eso. Había algunas figuras que se veía como con azotes, pero nunca se especificó tanto como dice Isaías. Molido fue por nuestros pecados. ¿Y por qué? Esto es una nota personal mía, ¿no? ¿Por qué creo yo que el Señor no tenía necesidad de especificar tanto este sufrimiento? ¿Qué fue lo que vivió en la carne exactamente? Porque nosotros actualmente vivimos en una época muy cómoda. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es que les peguen un azote en la espalda? ¿Alguno sabe acá? Alguno capaz que sepa. A mí jamás me han pegado con un azote de cuerdas que tenga... a lo sumo había algunos que les pegaban con una fusta, que era un pedazo de cuero, pero un azote que tenga cosas que lastiman, ninguno de nosotros tiene idea lo que eran esos castigos. Sin embargo, hasta hace 200, 300 años atrás, la esclavitud era algo normal. La vida era más difícil, el trabajo en el campo era más difícil, la gente sabía lo que era el sufrimiento físico. Hoy en día la mayoría de las personas trabajan en su casa o en oficina, no sabemos lo que es el dolor real. Yo, a nota personal, creo que el Señor tuvo que permitir, fíjense, en alguien que ni siquiera es netamente cristiano evangélico, Mel Gibson es católico, pero puso en su corazón describir esta escena para que sepamos exactamente cómo fue, en una época donde todos literalmente somos medios blandengues. ¿Saben cómo se les llama a esta generación de este tiempo? La generación de cristal se nos llama, porque nadie quiere trabajar, nadie quiere nada, todos somos muy blanditos, nos ofendemos, nos deprimimos. Eso no existía antes. Antes era andar a trabajar al campo o te morís de hambre y listo. Entonces la gente tenía noción de lo que era el dolor. Si la gente leía en la Biblia, fue azotado, se le hizo esto, se le hizo lo otro, la gente entendía el dolor físico. Nosotros realmente no sabemos lo que es el dolor físico. Por eso lo digo, lo pongo como nota personal. Creo que el Señor permitió esa película en este tiempo para que tengamos un poquito más una noción de lo que fue este momento, ¿no? Le decíamos en Mateo, versículo 27 y 28, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a la compañía, a toda la compañía, o sea, todos los soldados alrededor del Señor Jesús. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Es muy probable, por lo que leía en un comentario bíblico, que este manto haya sido del mismo Pilato. ¿Por qué? Porque este manto de escarlata es un manto que solamente podían usar los funcionarios de alto rango. Y el único funcionario de alto rango que había en la zona era Pilato. Es muy probable que fuera un manto viejo que ya no usaba Pilato, y para hacer una burla, ¿sí? Porque era algo caro, era algo que solamente ostentaban los gobernadores o los de alta gama, diríamos, los que tenían alto rango, lo usaron los soldados porque seguramente no estaba en uso para hacer una burla sobre el Señor. Lo cual, fíjense, solamente dice que le puso el manto de escarlata, pero ¿ustedes saben lo que es ponerse una tela pesada sobre una herida abierta? ¿Saben? ¿Vieron que cuando te lastimás, te cortás o te quemás, dejás la zona al aire libre y no querés que nada ni te roce ni el aire porque duele tremendamente? Imagínense, luego de haber sido azotado en todo su cuerpo, le traen este manto pesado sobre su piel. Debe haber sido también muy doloroso. Versículo 29 y 30 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincaron la rodilla delante de él, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Es una escena bastante fuerte pensarla. Creo que esta es la descripción más explícita, ¿sí? Esto de la corona de espinas es la parte más dura, porque es la parte que Mateo decidió especificarlo un poquito más, ¿no? Literalmente, hermanos, no dejaron un rincón del cuerpo del Señor Jesucristo sin lastimar. Desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No dejaron un solo lugar de su cuerpo sin herir. Pero lo que más podemos notar es hacia dónde estaba apuntado esto que hacían los soldados. Hacia burlarse de él. Le estaban poniendo un manto de rey,
un báculo en la mano, una corona como si fuera un rey. Lo que estaban haciendo literalmente era una burla, por eso le decían salve rey de los judíos. Esto no es muy diferente de lo que se hace en la actualidad. No sé si ustedes lo notaron, pero no existe figura religiosa fuera de Jesús de la cual se haga burla. No vemos películas burlándose de Mahoma, no vemos películas burlándose de Buda, no vemos dicen que hay no sé cuántos miles de dioses paganos y creencias y religiones en el mundo. Hay religiones extintas, no vemos burlas de Zeus, no vemos burlas de los dioses antiguos que se creía. Solamente se hace burla del único Dios verdadero. Solamente se hace burla por algo se burlan solamente del Señor Jesús. Antes me molestaba ver cuando se burlaban de Jesús. Ahora cuando lo veo me río porque digo, ilógico. Es lógico. El enemigo no va a buscar burlarse de las creencias de gente que se va al infierno. El enemigo va a buscar burlarse precisamente del Dios verdadero. Llama la atención como siempre estas burlas apuntan al Señor Jesús a través de películas. Hay películas que son aberrantes, ¿sí? que ni por lo anecdótico vale la pena ver. Son repugnantes. Han tratado al Señor Jesús de un simple hombre, de un mujeriego, lo han tratado de homosexual. Han hecho de todo con el nombre del Señor Jesús. Han hecho canciones en contra de Dios, hacen obras de arte burlistas en contra de Dios. Por algo será. Por algo será que es la única figura religiosa a nivel mundial de la cual se le ataca como hacían exactamente estos soldados. Atacan su deidad, atacan su honor y atacan su reino, porque acá le estaban burlando de él como rey. Sin darse cuenta lo estaban coronando al rey de sus vidas sin saberlo. Aunque lo hicieran en burla, lo estaban haciendo igual. Versículo 31 dice, después de haberle escarnecido, ¿saben qué significa? Burlarse de él, eso es escarnio. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Nuevamente, este cambio de vestidura, saben que cuando la piel se queda sobre la herida abierta y luego hay que retirarla, nuevamente vuelve a causar dolor. Así que seguramente esto también fue otro momento de dolor para el Señor. Hasta ahí nomás quiero hablar sobre el tema de los sufrimientos de Cristo. Créanme que traté de hacerlo lo más corto posible, porque como les dije al principio, fíjense que ni el mismo Mateo hace tanto énfasis en el dolor, en el padecimiento, sino que lo cuenta casi al pasar. Vemos que todo el arresto de Jesús hasta la muerte de Jesús no lleva más de un capítulo y medio. Así que si ellos mismos no le dieron demasiado énfasis a la morbosidad del dolor, tal vez nosotros tampoco deberíamos, pero es importante que lo sepamos, al menos, ¿sí? Como les decía, lo que Mateo describe es terrible, aunque no ahonda tanto en los detalles como lo hace la pasión de Cristo, pero nos sirve para entender mucho mejor. Pero hay una enseñanza, como les decía al principio, hay una enseñanza no oculta, está ahí, que tenemos que verla y descubrirla en todo esto. No es solamente un relato morboso de lo que pasó el Señor Jesús, sino que hay una enseñanza muy importante que la vamos a encontrar para entender este pasaje que acabamos de leer con la perspectiva que tenemos que ver este pasaje. Porque acá lo único que estamos viendo es al Señor Jesús sufriendo. Pero hay algo más que el Señor Jesús sufriendo físicamente. Vamos a ir a Mateo un poquito más allá atrás, en el capítulo 26, un capítulo atrás, justo en el momento que el Señor es arrestado. Fíjense que dice, cuando lo vienen a arrestar al Señor Jesús, dice, pero uno de los que estaba con Jesús, aunque Mateo no lo dice, pero sabemos por otros evangelios que era Pedro, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Le quitó la oreja, lo que quiere decir es que le tiró un espadazo a la cabeza y como el otro tuvo buenos reflejos, corrió la cabeza, solamente le agarró la oreja. Eso quiere decir. En realidad Pedro tiró a matar directamente, pero solamente alcanzó a cortarle la oreja nada más. Entonces Jesús, y acá está lo importante, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y acá está el centro. ¿Acaso piensas
que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso crees que no me puedo librar de este momento? Le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro. Fíjense, aunque en el ámbito físico, terrenal, parecía que el Señor Jesús estaba perdiendo la batalla, literalmente parecía que Él estaba siendo derrotado. Lo capturaron, lo torturaron, lo crucificaron y al final murió. En el ámbito físico parecía como que estuviera perdiendo la batalla y que los malos estuvieran ganando. Se estaban saliendo con la suya. Se reían, le hicieron de todo y encima se fueron chochos a su casa, como si nada fuera. Pareciera en el ámbito terrenal que Jesús perdió. Ahora, la verdadera batalla se estaba dando en el ámbito espiritual. ¿Cuál era la batalla que el Señor Jesús tenía? Que Él tenía el poder para librarse de ese momento y no lo hacía. Ahí, o sea, pensar en ahí es cuando entendí por qué ninguno de los 4 evangelios pone énfasis en el sufrimiento neto de Cristo que fue tan grande. ¿Por qué no explican un poco más a detalle como lo vemos, por ejemplo, en la Pasión de Cristo? ¿Por qué no pusieron el énfasis ahí? Porque el énfasis no estaba ahí. La verdadera batalla, el verdadero dilema del Señor Jesús, quiero que entendamos esto. Él era 100% hombre en su cuerpo, sin dejar de ser 100% Dios. Él tenía todo el poder para en ese momento acabar con su sufrimiento y no lo hizo. Yo les pregunto, cuando ustedes se queman con una tal pava caliente y la tocas con el brazo sin querer, ¿cuántos segundos tardás en sacar el brazo? Es instantáneo. Es una cosa que es lo primero que hacemos. Es una reacción del cuerpo, salir inmediatamente del dolor. ¿Cuánto estarías dispuesto a sufrir por algo, por lo que sea? En cuanto podemos escapar del dolor, lo hacemos. Es lo último que queremos, sufrir dolor. Si tenemos la oportunidad de no sentirlo, siempre vamos a elegir no sentirlo. Imagínense el Dios que creó el universo convirtiéndose en hombre y soportando no solo los golpes, el dolor físico, sino los insultos, los agravios, las mentiras. Literalmente tenía el poder para prenderle fuego al universo entero y empezar uno nuevo con mejores personas. Y chao. Y sin embargo, Él decide sufrir hasta la última gota de esa copa amarga que tenía que beber. Ahí está el verdadero poder de Jesús. Sí, su cuerpo lo sufrió, pero su alma, su espíritu era el que estaba soportando todo, porque Él tenía el poder para librarse de eso y no lo hizo. Hay algunos que creen que, yo lo he escuchado, que dicen, si Satanás hubiese sabido que con la muerte de Jesús nos iba a dar salvación, no lo habría hecho que lo maten. Bueno, yo les digo que esa afirmación es incorrecta. El que más conoce la palabra de Dios en primer lugar es Dios. Nadie conoce más que Él mismo su palabra. En segundo lugar, más que ustedes y yo, ¿saben quién conoce la Biblia? Satanás. Él la conoce perfectamente. ¿Sí? Él la conoce perfectamente. De hecho, intentó atacar al Hijo de Dios con la palabra de Dios. Nadie conoce mejor después de Dios que Satanás. Él entendía perfectamente lo que había. Él no estaba buscando, no es que él estaba perdido a lo mejor. No, cuando vemos en el Antiguo Testamento, si nosotros que tenemos el entendimiento limitado lo podemos entender, vemos que todo apuntaba a que iba a venir un Mesías, estaba explícito escrito que iba a sufrir y que iba a morir y que iba a resucitar. Estaba todo en el Antiguo Testamento. Satanás sabía. Satanás no es que no sabía. Lo que él estaba haciendo en este momento era intentar doblegarlo, que la palabra no se cumpla, ¿sí? No es que él decía, no, que como que Satanás estaba ahí haciendo que lo torturen y como que el Señor Jesús no podía hacer nada. No. Él lo hacía, el enemigo el Señor lo permite. El enemigo estaba detrás de toda esta maldad con la intención de doblegar el espíritu del Señor Jesús para que la obra no se concrete. Él sabía perfectamente que la obra, si se concretaba, chao, ya no había vuelta atrás, ¿sí? El objetivo de él era ese, era impedir que se cumpla, que Dios quede como un mentiroso,
que Dios quede como un impotente. Ah, ¿no era que sos todopoderoso? Ahí el enemigo le podría reclamar algo al diablo, al Señor. Sin embargo, como la obra fue completa y él cayó y enmudeció hasta último momento y cumplió toda la obra y a última hora el Señor Jesús dice, consumado es. Ya está. Lo hice todo, le dice a Dios. Te entrego mi espíritu. Fíjense que ni siquiera, muchos dicen al Señor Jesús lo mataron los judíos y otros dicen lo mataron los romanos. No lo mató nadie. Él mismo decidió morir. Dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, y entregó el espíritu. Dice, o sea, él mismo entregó su vida. Chao. Murió cuando él quiso morir. Ni antes ni después. Bueno, esto es exactamente lo que el Señor, Satanás estaba buscando. Que él renunciara. De la misma manera, y acá está la enseñanza para nuestras vidas, hermano, y con esto vamos a terminar. Cuando estamos pasando distintas adversidades, ¿sí? Que obviamente nuestras adversidades, nuestros dolores no son comparados con lo que sufrió Jesús, obviamente son muy inferiores a lo que sufrimos nosotros, solemos creer precisamente que el diablo quiere hacernos sufrir para quitarnos el gozo, para que estemos mal en ese momento nada más. No, lo que el enemigo está buscando es doblegar nuestro espíritu, que renunciemos, que digamos, ya me cansé de hacer las cosas bien y que siempre al final soy el único tonto de la iglesia que hace las cosas bien. Soy el único tonto que llega a horario y al final no, me faltan el respeto y abro mi casa y no van a mi casa o vienen y pasa esto y voy a ayudar a tal lado de la escuelita y al final hubo una discusión. Eso es lo que, ahí está el enemigo realmente actuando. Doblegar nuestro espíritu para que digamos, me cansé. Ya está. No, yo serví muchos años al Señor, ya está. Yo ya mi obra la cumplí. Nuestra obra, hermanos, se va a terminar como la del Señor. El día que nos toque morir. El día que nos toque morir, ahí se termina nuestra obra. El apóstol Pablo, fíjense que durante mucho tiempo, mientras vemos las cartas de Pablo, él lo estaban azotando, lo ponían en cárcel y él seguía predicando. Sin embargo, cuando ya vio que era su hora, ahí le habla a Timoteo y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya cumplí la buena batalla, ya está. Ya tenía sus buenos años en el Evangelio, ya había cumplido, ya no podía predicar en ningún otro lado. Ya había hecho de todo. Y ahí el Señor ya le dijo, ya está, ya, hasta acá, ya llegaste. Hermanos, eso es lo que el enemigo quiere. Que renunciemos. Si somos felices o no somos felices, al enemigo le tiene sin cuidado. Es más, si él nos pudiera tener contentos pero alejados de Dios, él nos tiene. Hay mucha gente en el mundo muy feliz. Hay una mentira que muchas veces nos hemos dicho nosotros mismos, los cristianos, es los ricos no son felices. ¿Qué no van a ser felices? Mundanamente son felices, están chochos, dándose la vida gustoso. Están humanamente y mundanamente felices. Precisamente no sienten que necesiten a Cristo. Por algo el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres. Dice. Y qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, porque ellos creen, ya está, ya tienen la vida, ya son felices. La felicidad terrenal ya la tienen. Al enemigo le importa muy poco si usted y yo, hermano, somos felices, si cumplimos nuestros sueños o no los cumplimos. Lo único que a él le interesa es que Dios quede como un mentiroso. Que Dios dijo, voy a hacer una obra transformadora en la vida de Maiko y que Dios no lo pueda cumplir. Eso es lo único que el enemigo quiere. Simplemente avergonzar a Cristo. De ahí en más lo demás le tiene sin cuidado. Ahora, pregunto, ¿vamos a dejar que el enemigo se salga con la suya? ¿Vamos a rendirnos, vamos a doblegarnos? Cuando el Señor, teniendo el poder para librarse de semejante mal, no lo hizo, ¿no vamos nosotros a poder soportar tal vez una discordia? Tal vez simplemente callarnos cuando a lo mejor se dijo algo mal y no importa, dejarlo pasar. Lo hemos leído muchas veces la palabra del Señor cuando dice, más bien deberías sufrir, ¿cómo es que dice? ¿No deberías más bien sufrir el oprobio? O sea, simplemente soportalo. Si te hacen algo malo, bueno, sufrilo, soportalo, ya está. No retruques, no digas nada. Si el Señor soportó lo que soportó, ¿cuánto más, cuán poco es lo que nosotros sufrimos en esta vida terrenal? Vamos a ir, para terminar, a Efesios capítulo 6, versículo 12. Hoy estoy con pasajes más que conocidos. Dice,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien nos dice algo, cuando una situación no se nos da, cuando un trabajo no surge, cuando no nos pagan o nos estafan, ni siquiera está ahí el problema. La batalla verdadera, tenemos que entender eso. Cuando tenemos una situación de molestia, de dolor, de cansancio, tenemos que entender, ahí está el enemigo buscando decirnos, rendite, viste que sos un sonso, viste que sos un cristianito que cumplís, mirá Dios cómo te cumple a vos. Mirá vos tratás de hacer todo bien, vos ofrendás, vos diezmás, vos ayudás a tu prójimo, y llega el fin de semana y tenés que estar comiendo polenta porque no te alcanzó para comer un asado como tu vecino que sí lo está comiendo. Esas son las palabras del enemigo. Ahí está el enemigo. No lo veamos en otras cosas. Yo sé que, bueno, ahora está el tema de Halloween. Está bien, lo entiendo. Pero el enemigo está en cosas más sutiles. Hay un dicho en el mundo que dice, el diablo está en los detalles. No sé si lo escucharon. Hay un dicho en el mundo que dice así, el diablo está en los detalles. Tengamos cuidado, hermano, porque el diablo muchas veces está más bien en una mala actitud nuestra, en una mala situación que no supimos soportar, que no supimos enfrentar, a lo mejor algo que me ofendió, y en vez de ir y tratarlo con el hermano, lo hablé con otro hermano, y ahí ya ocasioné, ¿qué cosa? Una discordia, una murmuración. Exactamente. ¿Amén? Juan 16:33 dice, Jesús nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Es una promesa de Dios, en el mundo vamos a tener aflicciones. Solamente que podemos confiar en que Él nos va a ayudar. Él venció al mundo. Pero tenemos que verlo como una promesa. Cuando nos pasan estas cosas tenemos que pensar, y sí, Dios me lo advirtió. No tenemos que, ¿por qué me pasó esto ahora? No, si el mismo Señor Jesús me dijo, hey, te van a pasar cosas. Él nunca nos dijo, cree en mí y todo te va a salir bien. En el mundo, y como contaba la hermana, ¿no? Al principio, lo que le pasó. En el mundo vas a tener aflicciones. En el mundo vas a tener personas que no van a estar contentas con que sigas a Cristo. En el mundo vas a tener personas que van a estar molestas con que hagas las cosas bien. Pero dice el Señor Jesús, confía en mí, yo vencí al mundo. ¿Amén? Espero que haya sido de bendición.